Epalagunok ongi etorri Lastotxaplen kanalera ongi etorri zeneko honetara eta ongi etorri Batman Arkham Knight honetara estimeko beraldietan edo zer da jokoa nahiko presio honena ez dakit ongo den erdeaz bestela ingelesez bale, aurrera ea ze modu kontatzen bale, historia berria I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. yo puse el único. Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. Incineramos al Joker hace 9 meses. Yo fui quien pulsó el botón y quemó a ese mal nacido. Y después, esperamos. Gotham se preparaba para la inminente lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó. Pero sabía que la guerra era inminente. Solo faltaba que alguien apretara el gatillo. Gracias. Sin problema. Oh, gracias. ¿Y bien? ¿Qué desea? ¿Lo de siempre? Claro. Bien, ensalada de pollo sin aliño. No, ¿sabes qué? Ponme unos cofres con bacon. No se lo digas a mi esposa, ¿eh? Lo que usted diga, agente. Oh, y si quiere más café, avíseme. Lo siguiente, unos gofres con bacon aparte. Pensaba que Batman tenía que ser. Siento mucho interrumpir su cena, gente.
Owens. Pero hay un tío fumando allí, en el rincón. Espere aquí. Veré qué es. No tendría miedo. ¿Vas a ver a ese tío? ¿La asesina de masas Cristina Bell? A un tío le han dado una indemnización de 75.000 pavos. ¿Y cómo era? Era... Lo gastamos todo. ¿Toda la indemnización? ¿Entera? ¿Todo? Disculpe, señor. Aquí no se puede fumar. Para esta prueba, solo he usado 150 mililitros de mi nueva toxina. Lo de mañana hará que esto parezca una chiquillada. Gotham, esta es tu última oportunidad. Su amenaza surtió efecto. Ayer había 6,3 millones de personas en Gotham City. Hoy no son tantas. Los únicos que se han quedado en la calle son aquellos que aman el caos. Lo mejor de Gotham. Escoria. Criminales. Y además, los buenos no abundan para hacerles frente. En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad. Hoy, la salvación de Gotham depende de un hombre. El espantapájaros ha montado esto en Halloween. ¿Será que sí tiene sentido del humor? ¡Cuidado! ¡Es Batman!
falta en el mismo sitio 2 veces. Control, aquí Halcón 5. Disturbios en el distrito Countron. Cambio. El pingüino y dos caras trabajando juntos. Es raro. No me gusta. Pues, Me alivia mucho que estés a salvo. Tengo que irme. Ten cuidado, Bárbara. ¿Todavía sabes cómo hacer una entrada? ¿Cómo va la evacuación? El último autobús abandonó la zona hace 1 hora. Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo. Ahora empieza la faena. ¿Alguna pista de Crane? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown. La única pista de esta noche y la hemos perdido. No disponemos de hombres suficientes por la evacuación. Si dais con él, que tus hombres no combatan, yo me ocupo. ¿De verdad crees que el espantapájaros será capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Jim. Por si necesitáis contactar, será una noche larga. Atención, tenemos un 233 en el sector 2. Patrulla desaparecida. Unidad 247. Posible agente caído. Oye, Batman. Siempre igual. Oráculo. Posición de la unidad 247. Ya estoy en ello. ¿Cómo está mi padre? Está aguantando. Siempre se las apaña. Vale, te envío la ubicación del coche patrulla. Ten cuidado. Esto no tiene buena pinta. Dos caras no ha olvidado lo que le hizo el murciélago en el juzgado y quiere venganza. Y yo estaré allí para presenciarlo. Ya probé una vez un poco del gas del miedo del espantapájaros. No me apetece repetir. Confirmado. Agitadores divisados en el Countron. Cambio y corto. No, por favor. Esta ciudad ya no es tuya. Tendrías que haberte ido con los demás. Tú te lo has buscado al tratar de hacerte el héroe. Batman, me vendría bien algo de ayuda. Estás a salvo. Gracias, Batman. Ya me daba por muerto. La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Espera, mandaré a alguien a por ti.
¿Qué haces? Equilibro la balanza. ¿Cómo vas a detener ese coche? Oráculo, rastrea ese vehículo militar. Un coche patrulla lo persigue. Te paso la ubicación. Jim, avisa a tus hombres. Golf Oscar 56, aquí el comisario Gordon. Cancelad la persecución, es demasiado arriesgado. Ya estamos aquí. Podemos acabar con esos cabrones. ¡Vamos, métele, va! ¡No los pierdas! ¡No los pierdas! ¡Se están escapando! ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohetes. ¿Quién coño son estos? 56, retroceder es una orden. Batman se encargará. 56 ha recibido un impacto directo. Han desaparecido. Mierda. Por favor, Batman, tienes que detenerlos. No te preocupes, Jim. El objetivo se acerca al banco de Gotham. Vehículo del sospechoso en Chinatown. Batman lo sigue. El vehículo ya no es por mí. Ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe. ¿Y el espantapájaros? ¡A la mierda! ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. Habla, o no te quedará ningún hueso sano. Vale, vale. Trabaja en un ático en Chinatown. Lo juro, no sé nada más. Si me mientes, te romperé la otra. ¿La otra qué? ¡Ah! Oráculo, mira el análisis químico que he enviado. Claro. ¿Es lo que creo que es? La nueva toxina. Una muestra limpia. Ya te digo. Haré un análisis químico en el batordenador. ¿Qué vas a hacer tú? El espantapájaros tiene un refugio cerca. Habrá que ir a visitarle. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él. Pienso encontrar al murciélago y lo sacaré de su tanque, o coche, o lo que cojones sea. Y le daré la del pulpo. Ya verás, ya. Hiedra y el espantapájaros se pelearon o algo así. Quizá haya soltado él el herbicida. ¿Cuánto tiempo estará ahí? Hasta que no nos ordenen casearla. Esforzaos un poco. Me muero de aburrimiento. No te preocupes. Tendrás lo que te ganaste cuando te toque. ¿Y esperar? Démosle una dosis ahora. Verás, le diré al espantapájaros que fue idea tuya. Solo era una coña. No me ha sonado a chiste. ¿Crees que quiero que se entere de que no sigo las órdenes? ¿Pero le has visto? Sí, de cerca. Se ha hecho algo en la cara, ¿no? Como si hubiera estado arrancándose pedazos con un cuchillo. Se dice que un monstruo llamado cocodrilo asesino le arrancó la cara. ¿En serio? Pues parece hecho a posta.
Ya, bueno, supongo que querrá estar a la altura del papel, ser un espantapájaros. Pero qué chungo, tío. Hablando de cosas chungas, ¿esta qué hace aquí? Estoy aquí porque vuestro jefe tiene un complejo de inferioridad. Al fin y al cabo, solo es humano. Calla la boca, escoria. Le ofrecieron la opinión. ¡Perímetro roto! ¡Es Batman! ¿Alguien sabe algo de George? ¡Defendeos! Mira quién viene. Tampoco es que me sorprenda. En serio, deberíais revisar la seguridad. He visto árboles con más reflejos. Sabéis hacerlo mejor. Algo me dice que esto no era parte del plan. Bueno, eso hace las cosas más interesantes. Señor, es Batman. Está aquí. ¿Esperabas encontrarte conmigo, Batman? Siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Escucha, anormal. Saldremos de aquí muy despacito. Una sola tontería y le reviento la cabeza. Adorable. Pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. ¡No! 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 Nada como la inmunidad natural. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te ha encerrado el espantapájaros? ¿Ni un hola? Habla. ¿Y si yo no quiero? Pues quemaré todas las plantas de Gotham. Empezó con una reunión. ¿Qué reunión? Estaban todos. El Pingüino, Dos Caras, Riddler. Incluso la pobre Harley. El espantapájaros tenía un plan. Que podríamos acabar contigo y controlar todo Gotham. Sobre mi cadáver. Sí, creo que esa era la idea. Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos. Y cuando me desperté, descubrí que estaba encerrada. Es una pena que su toxina no me afecte en absoluto. La naturaleza siempre gana. ¿No aprenderá nunca? Te vienes conmigo. Solo tenías que pedirlo. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos al objetivo, está acorralado. ¡Quieto! ¿Seguro que es él? Confirmado, es Batman. Señor, el tanque que tienen de apoyo no está tripulado. Bien. Pensaba que sería difícil, solo se ha necesitado un tanque. Y nosotros que trajimos un ejército. ¡Qué desperdicio! Ya.
Cañón de 60 milímetros operativo. Represor de revueltas armado. Batman, he visto 6 tanques no tripulados avanzando por Chinatown. Llegarán en cualquier momento. He de quedarme dentro del alcance del control remoto. Ya no das tanto miedo, ¿eh, Batman? Venga ya. Mira, Batman, la ciudad es nuestra.
Tenemos que irnos. Gracias por resaltar lo evidente. Necesito saber de dónde vienen esos tanques. Detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad. Y hay más en camino. Activa el diagnóstico de armas del Batmóvil. Es la hora. Halcón 5 a control. Tenemos agitadores en Bleak Island. Cambio. Simulación activada. Diagnóstico del sistema de energía activado. Fase 1. Destruir los objetivos para cargar el arma y activar la andanada de misiles. Andanada de misiles nivel 1 lista. Diagnóstico completado. Fase 2. Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir los objetivos a la vez. Nivel 2 lista. Diagnóstico completado. Fase 3. Recibir daño agota la energía del arma. Cargar la andanada a nivel 2 y destruir los objetivos activos para completar la prueba de diagnóstico.
Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar. La me estresa, tío. Venga ya, joder. Cago en Satanás. Pollo de la bicicleta, tío. Gorro toditut, coche. A ver. Hostia.
armas antes de disparar. Planeta. Sí, Gutara. Cancelada. Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panessa. He avisado a la policía. Ya voy para allá. A todas las unidades, soy el comisario Gordon. Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad. Están atacando Gotham. Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría. No estamos equipados para esto. Gracias a Dios, hay alguien que sí lo está. Ya, bueno. No consigo. Los hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes con ellos. Ve preparando una celda de aislamiento en la comisaría. Llevo ayuda. Recuérdame que atraque una juguetería antes de que nos vayamos. Le dije a mi hijo que le llevaría un regalo. Me alegro de verte, Batman. Llévala a las celdas del piso inferior. ¡Coño! ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! ¿Qué puñetas es eso? ¿Estás de coña? Creí que nos estaban atacando. ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pásate por la torre del reloj y te pondré al corriente de mis avances. ¿Dónde aprendiste a conducir? El espantapájaros te va a destrozar, Batman. En serio, ¿por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién ha venido. Hiedra. Es el menor de mis problemas.
Y la cámara de aislamiento. Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda. Ahora que estoy encerrada, ¿te sientes mejor? Pero la realidad es esta. Ya no controlamos la ciudad. Nadie nos rescatará. Y la escoria de las calles hará cuanto sea posible para... Vamos, coge el teléfono, venga. Estas no son las armas que suele llevar la chusma de Gotham. Tampoco esta es la chusma de costumbre. Ya te digo. No puedo creer lo rápido que ha cambiado todo. Estaba haciendo mi turno normal en un día normal y mira. Más o menos, casi no hay cobertura. Deberíamos usar esas armas en vez de dejarlas coger polvo en un rincón. ¿Cariño? Eso igualaría un poco las cosas. ¿Estás ahí? Toda ayuda es bien recibida. La ciudad es una, y en estos momentos lo es. Nos superan en número y potencia de fuego, pero si actuamos con... Podría empezar por contar la verdad. No os confundáis, no controlamos la situación. Hasta que no sepamos a qué nos enfrentamos y localicemos al espantapájaros, la prioridad será trincherarnos aquí y sobrevivir. ¿Preguntas? Bueno, handik ateratzen den No hemendik. tiene ni idea de lo que habla. Esta llamada está costando vidas, señor. No me haga perder el tiempo. ¡A la mierda! ¿Putos burócratas? Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veremos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Nos llegó un cadáver. No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación. Conociéndolo, no puede significar nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Bueno saberlo. Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham. Buscaré a los bomberos desaparecidos. Buena No lo suerte, había visto Batman. tan de cerca. Fernández, aquí Gordon, informa. Sí, pobre desgraciado. Como descubra lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguro que pierde la... ¡Batman! ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! ¡Tenemos planes para ti, Batman! ¡También para tus amigos! Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago. Es que no Sí te que han vas a mejorado este trasto. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. ¡Genial! ¡No te acerques! ¡Está aquí! ¡Atrás! Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lento, Lucius. Ya me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del postcavador. Gracias, Lucius. Menos mal que estabas. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones. Esfuerzos de Gotham. Tengo un mensaje para vosotros. A los vándalos que se quedaron atrás para saquear el cadáver aún fresco de la ciudad. Divertíos. Estáis bajo mi protección.
a los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría. De ninguna manera se os perdonará. Y a Batman. De hecho, ya he ganado. He vaciado tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas. Y cuando amanezca, cuando Gotham yazca en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman ya no valdrá nada. ¡Un murciélago! Batman. Dios, ¿eres tú de verdad? ¿Qué pasó aquí? Agitadores. Han atacado el camión y nos han sacado a rastras uno a uno. Nos han separado. ¡Haz algo! ¡Van a matarnos! Salvaré a tu equipo. Espera aquí. Vendrá un policía de la comisaría a recogerte. A ver si el espantapájaros suelta esa mierda de una vez. La vida empezaba a ponerse muy aburrida. Los bomberos desaparecidos no están a salvo en estas calles. Buscaré al oeste de Dixon Dock. Es su última posición conocida. Dent planea algo gordo. ¿Por qué si no colaboraría con el pingüino? ¿Evacuación? ¡Ja! Batman se ocupará del espantapájaros y yo de las cosas de todo el mundo. Control, tenemos disturbios en Chinatown. Cambio. Salimos a unos 10 por cada pony. Van a lamentar no haberse ido con los demás. No me asusta el espantapájaros. Si tanto miedo da, ¿para qué necesita el gas del miedo, eh?
Supongo que lo hemos asustado. ¿Te has fijado en la jeta del poli al girar la esquina y vernos? Ah, creo que se ha vuelto cagando leches a la comisaría. ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Bajo el fuego! No sé dónde te has metido, murciélago. Esto no ha acabado. ¡Va a destrozarnos! ¡Largo de aquí! Acabe. Cuesta creer que todos hayan huido. La gente se ha vuelto blanda sin el Joker. ¡Batman! ¡Es Batman! ¡Es Batman! Nunca me lo había pasado tan bien. ¿El espantapájaros quiere meter un puñado de tanques en Gotham? ¡Qué cretino! ¿Sabes el tío que trabaja con el espantapájaros? ¿Cómo imita a Batman? Ahí está, vamos tras él. Buenas noches, Batman. Vas a retorcerte de dolor.
¡Te pillaré! ¿Lo has visto tú también? ¿En qué coño va montado? No lo sé, pero menudo maquinón. Casi me cago encima. Pensaba que me iba a atropellar. Leroy dice que vio uno de los cuerpos. Estaba crucificado, al parecer. ¡El murciélago! ¡Intercéptalo! Esto es como Arkham City. Tenemos la ciudad entera para nosotros. Halcón 5 a control. Agitadores en Chinatown. Cambio. Nunca pensé que el espantapájaros tuviera los cojones de liarlas y nos ha callado la boca. ¡Todos fuera! ¡Va! Como si el espantapájaros tuviera gas como para acabar con toda Gotham. ¿Por qué hacéis esto? Aquí las preguntas no las haces tú. Sí. ¿Qué tal si te grapamos la boca? ¿Te mola la idea? Ya, lo que pensaba. Te quiero callado. Menos cuando te zurremos. Entonces quiero oírte llorar. Así es más divertido. Música para mis oídos. Es como una sinfonía. Nunca me canso de oír. ¡Vamos!
visto lo que hace en los coches? No me voy a quedar para verlo. Nena, chao. Tío, es increíble lo rápido que han sacado a la gente de la ciudad. Deberíamos hacerlo más a menudo. El murciélago llevaba demasiado tiempo con la sartén por el mango. Ya era hora de que eso cambiara. Recuerda, si ves a Batman, grita y carga contra él. Nunca falla. Hay que reconocerlo. El espantapájaros nos ha dado las llaves de toda la ciudad. ¿Batman tiene un tanque? ¡Eso es trampa! Tío! ¡Es él! No os preocupéis, no nos cogerá. ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡Vas a morir! ¡Batman! ¡Es Batman! Esta será la noche en la que caiga el murciélago. Ya iba siendo hora. ¿Y dónde está Harley? Desapareció después del cierre de Arkham City. Estoy bien. Si puedes oírme, Batman, gracias. ¡Joder! ¡Es Batman! ¡Sácanos de aquí! ¿Pero qué? ¡Es el murciélago! ¡Va detrás! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos! He vivido
un cadáver. Azotea del Gotham Herald. Cambio y corto. ¿Qué cojones es eso? ¡El murciélago! ¡Da la vuelta! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡El murciélago! ¡Ya, ya, ya! Dos Caras quiere vengarse del murciélago por lo del juzgado. Conduce bien, idiota, está ahí mismo. ¡Vamos! ¿Quieres conducir tú? ¡Es Batman! ¡Tiene un tanque, joder! ¡Jesús! ¡Sácanos de aquí! ¡Mierda! ¡Viene a por nosotros! ¡Acelera! Venga ya. Salgo pronto, te voy a partir la cara. Dios viene a por... Ha preparado algo especial. ¡Atrás! ¡Nos va a liquidar! ¡Despídete! Ya Juan Bernáis, cojones. ¿Por qué llueve tanto? Ahora el pingüino no me parece tan ridículo con ese paraguas.
nosotros. Volvamos, carretera bloqueada. Te lo tienes merecido por hacerte el héroe. Es que está aquí no era Juan Barney. Quemaremos Gotham hasta los cimientos. Aquí es genial tener la calle para nosotros solos. ¡Es Batman! ¡Tiene un tanque! ¡Joder! ¡Jesús! ¡Sácanos de aquí! ¿Cojones es eso? Batman acaba de salvar. Voy a la estación. Nigma anda planeando algo. Como siempre. ¡Dios viene a por nosotros! ¡Acelera! ¡Sácanos de aquí! ¿Es lo que creo que es? ¡Es Batman! ¡Arróllalo! ¿Pero qué? ¡Es el murciélago! ¡Va dentro! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos! No es trampilla. Creo que este va a ser un Halloween muy especial. ¿Has visto lo que hacen los coches? No me voy a quedar para verlo. Ahí está, por él. Nos vamos a divertir contigo, Batman. Pártele la cara. Eso ya me gusta más. Gotham se relajó tras la muerte del Joker. Pensaba que Arkham City fue divertido, pero esto es la hostia. ¿Has oído lo de Riddler? Se ha vuelto loco. Bueno, más loco de lo normal.
¡Es Batman! ¡A por él! ¡Vamos! Estaba deseando medirme contigo, Batman. Así que Riddler se ha vuelto loco. ¿Loco? De todos los sonados, ese tío se lleva la palma. Y ha ido a peor. Solo habla de Batman. Tiene fijación con él. Se ha tirado 3 horas largándonos un sermón sobre cosas que comen murciélagos. ¡El murciélago! ¡Cuidado, el murciélago! A ver. Sí, hostia. ¡Va a aplastarnos! ¡Acelera! Estoy en ello. Saludos, detective. Sí, Así soy me yo, han. tu Joder. archienemigo más temible, Riddler. Hoy tengo que felicitarte, pues por fin has llegado pronto. Contempla mis últimos enigmas. Me temo que por ahora no puedo revelarte todos los detalles de mi magnífico y gran plan. Pero no creo que haya ningún problema si recompenso ese atisbo tuyo de iniciativa con un minúsculo avance del tipo de acertijo que me estoy guardando en la manga para ti. Muy bien, detective. Empecemos. Lo que contemplas con expresión estupefacta es un mecanismo que he calibrado para que responda a un pulso de radar muy preciso. Te daré el código enseguida, caballero oscuro. Pero antes, creo que deberíamos repasar las normas básicas de los fastos de esta noche. Norma primera. Te dirigirás a mí en todo momento. ¿Qué? ¿Cómo has resuelto el primer acertijo de esta noche? ¡Bravo! Bienvenido a mi circuito de carreras, detective. Debes completar, antes de que se acabe el tiempo, cada uno de los 3 circuitos de este reto. Venga, detective. Vamos a tener que probar esa oda a Lego sobre ruedas. Prepárate, caballero oscuro. Esta prueba conlleva mucho más que deprisa. Tic-tac, detective. Tic-tac. ¿Podrá con esto ese motor desvencijado? Batman, no me hagas perder el tiempo. Es mucho más valioso que el tuyo. ¿Sabes una cosa? Jamás me cansaré de verte fracasar.
Bienvenido a mi circuito de carreras, detective. Debes completar, antes de que se acabe el tiempo, cada uno de los 3 circuitos de este reto. Venga, detective. Vamos a tener que probar esa oda alegre. Mejor me quedo dentro. El plan de Riddler incluye... Caballero oscuro. Esta prueba conlleva mucho más que... ¡Rum, rum! ¡Deprisa! Tic-tac, detective. Tic-tac. Venga, detective. El tiempo no espera a nadie. Y no vas a ser tú. No puedo salir del coche. Se me acaba el tiempo. ¿Culpa del vehículo o del conductor? De ambos, seguro. Venga, detective. Vuelve al inicio del circuito. Bienvenido a mi circuito de carreras, detective. Debes completar, antes de que se acabe el tiempo, cada uno de los 3 circuitos de este reto. Venga, detective. Vamos a tener que probar esa oda alegre sobre ruedas. Prepárate, caballero oscuro. Esta prueba conlleva mucho más que... ¡Rum, rum! ¡Deprisa! Tic-tac, detective. Tic-tac. Venga ya. Detective, seguro que estás un poco confundido. Deja que te lo aclare. No has ganado esta vez.
¿Lo entiendes? Voy a la torre del reloj, a ver qué tiene Oráculo sobre la toxina del espantapájaros. Ojalá sean buenas noticias, señor. ¡Atrás el murciélago! ¡Ya, ya, ya! Dijiste que íbamos a trincar de lugar, por eso precisamente asaltamos este puto sitio. Identidad confirmada. ¿Entraré en la Batcueva y trastearé con tus cosas? Has conseguido separar los componentes de la mezcla. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina, el espantapájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. ¿Crees que Harvey busca gente? He oído que está planeando un gran golpe. Deberíamos unirnos al pingüino. Necesita gente.
Esperaba esta noche. La ansiaba. Cuando acabe, el mundo habrá cambiado para siempre. El generador está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Eso mismo pensaba yo. Le leo la mente, señor Wayne. La batalla está en camino. Me abandonaste a la muerte. Pero yo no mostraré tanta clemencia. Venga ya. Vale. ¿Cómo piensa subir el coche al tejado? Pensaré, ¿no? El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie.
Me dabas por muerto, Batman? Ahogado bajo las aguas de Arkham. Pero al igual que los mismos que se sumergen y olvidan, yo también he regresado. has cambiado, que lo mataste. Yo sé que no. Sé que hay líneas que incluso Batman tiene miedo de cruzar.
punto de anclaje se ha acoplado. No podré moverlo con el Batmóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. Mira tu ciudad, abandonada por los que huían aterrados, abierta en canal por los que no tenían a dónde ir. Punto de anclaje se ha acoplado. No podré moverlo con el Batmóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. Punto de anclaje se ha acoplado. No podré moverlo con el Batmóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. Azkenean, tío. Oráculo, la antena de radio tiene corriente. Bien, estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruce, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intenta ayudar.
¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcone Shipping en el Gauntron. La he marcado en el mapa. Gracias, Oráculo. Pienso encontrar al murciélago y lo sacaré de su tanque, o coche, o lo que cojones sea, y le daré la del pulpo. Ya verás, ya. He visto a gente del Pingüino y de Harry colaborando. Es una señal del apocalipsis, mira lo que te digo. ¡Ja! Ahora Batman tiene un tanque. Supongo que lo hemos asustado. Qué pérdida de tiempo. Toda la ciudad por controlar y nosotros aquí vigilando una antena. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Toda la operación se habrá ido al traste. ¿Para qué lo necesitamos? ¿El rehén? Es nuestro comodín, por si aparece el murciélago. Sí, como si fuera a aparecer. El 5 soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. Ya me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás de coña? Mira, cosa está mirando. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. ¿Habéis oído? ¿Hay alguien por ahí? Los dos, echad un vistazo. La puerta se queda cerrada. No asumiré riesgos. Recibido, jefe. Esta noche Gotham es nuestro juguete. Los hombres del espantapájaros tienen un rehén en la antena. Debería ir allí antes de que hagan alguna tontería. El Batmóvil está alimentado en la antena. No se puede usar. Aunque el murciélago asome la jeta, somos 3 contra 1 y llevamos armas. Será rápido, pero no tanto. No dejes de apuntarle, mejor no nos la jugamos. Hay 3 soldados más dentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, hay 3 hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más.
Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. El Batmóvil está alimentado. No se puede usar. Déjeme que le explique. Las capas externa e interna del traje están hechas de una triple malla con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas tiene su miga. El fluido MR de Wayne Tech se endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batmóvil. Saldrá disparado igual que una bala de cañón. Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola ancla lo levantará igual de deprisa. No tema, señor. El traje absorberá las G. ¿Qué tal le queda, señor Wayne? He activado los programas de... entrenamiento con RA por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas. Tres pistoleros, un rehén. Toca poner a prueba el traje. ¿Qué leches ha sido eso? ¿Ha pedido refuerzos? ¿Qué está pasando? ¡Silencio! ¡Intenta hacernos salir! No va a llegar hasta aquí. Tenemos todo cubierto. Mantened la calma. A ver. Recordad que es como nosotros. Golazo y se acabó. A ver. Me cago en...
El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribar a los 3 en medio del... Tío, decían que era rápido, pero nunca vi a nadie acabar con 3 tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que darás con Crane. Hay que pararle los pies cuanto antes. Oráculo, he conectado con la torre de microondas. Perfecto. He realizado una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vamos, conéctate. Me encanta el traje. Vale, las torres están operativas. Voy a por el espantapájaros. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Gotham. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en Ace Chemicals. Jim, la toxina sale de Ace Chemicals. Allí encontraremos a Crane. Imposible. He tenido un equipo allí desde el inicio de la evacuación, como me pediste. Crane ha debido de comprarlos. O algo peor. Estoy en la zona. Avisaré a mi gente e iremos para allá. Espera hasta que llegue yo, Jim. Estoy de camino. Historia. Vamos al centro comercial a pillar disfraces. Esta noche tus aliados no te ayudarán, Batman. Sin duda será nuestro fin. Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué hace? Está justo detrás. ¡No pares! ¿Hay noticias de dentro? Ninguna. Pensamos que el personal esencial aún sigue dentro, pero no contestan y el recinto está cerrado.
Si están vivos, los encontraré. Quizás sepan algo de los planes del espantapájaros. ¿Qué narices? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cubierto! Hora de morir, abuelo. Si muere, no podrá sentir el terror. Manténlo alejado de Ace Chemicals. Ya tendrás tu venganza. Esto acaba esta noche. ¿Amigo tuyo? Quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Oráculo, sea quien sea ese tipo, ha reunido un ejército. Dame un nombre. Bien, aquí hay algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela. Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con esa insignia. Se sabe poco sobre su comandante. Se sabe su nombre, el Caballero de Arkham. Poco más. ¿El Caballero de Arkham? Piratea sus datos. Tengo que saber qué planean. ¿Algo más? Hay un grupo de trabajadores de Ace Chemicals en el lugar. Nos ayudaría a localizar al espantapájaros y la bomba. Hay que encontrarlos. Cada trabajador tendrá un chip descriptivo. Si accediese a sus datos personales, los rastrearía. Hay un terminal de seguridad en una cabina cercana. Prueba ahí. Hay 5 soldados armados. Son peligrosos. Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder al terminal. Escuchad. El espantapájaros ha dicho que la reacción ya casi ha terminado. La evacuación de las instalaciones empezará en 30 minutos. Vale, Chartering Nut. Se acabó, héroe. Adiós. ¿Con qué ha empezado? Eso parece. Esto es lo que más me gusta. Sorprender a la gente. Los helicópteros en el horizonte haciendo 1000 pedazos al objetivo. ¿Y cómo es que no estás en uno de ellos? La otra noche comí algo en mal estado. Puñeteras raciones. Aún me voy por la pata abajo. ¡Qué asco! Ya, la mayor operación... Antes tengo que investigar el complejo. Junto a una planta química intentando... Antes debería investigar la instalación. Después podré volver a por el coche. Con suerte somos los que nos lo cargamos.
Casi desearía que apareciese el murciélago. Siempre será mejor que estar esperando bajo la lluvia. El que trazó este plan es un genio. No puedo creer que mordiesen el anzuelo y hayan evacuado la ciudad. ¿Las máscaras de gas no detienen la toxina? No, y tampoco hay tiempo. ¡Ah! ¡Tengo a Batman justo aquí! ¡Granada! ¡Granada! ¡No está! ¡Seguid mirando! ¿Cuánto tiempo necesitan? No podremos aguantar toda la noche. El espantapájaros no tardará, pero mientras mantened la posición, ¿vale? Vale. Estáis muy callados, informad. No lo veo. ¿Estará oculto? No consigo. ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡Aquí, sobre el agua! ¡Au! Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones para someter a prueba las funciones del... ¿Dónde coño se ha metido? Utiliza humo. Es demasiado rápido, demasiado fuerte. ¡Herido! Ya se puede acceder. Veamos si Oráculo tenía razón. Activada conexión de datos. Descifrando. Alguien tiene que activar su protocolo de seguridad. Oráculo, tengo los códigos. Usaré el Batscanner desde un punto elevado para encontrar a los trabajadores. Vale, he marcado la estructura más alta de la zona en el mapa. No te caigas. ¡Batman está aquí! ¿Tienes miedo, murciélago? ¡Baja aquí! Perfecto. Puedo activar el Batscanner y buscar a los trabajadores.
He conseguido interceptar comunicaciones por radio entre el espantapájaros y el caballero de Arkham. Te las transmito. Lo tenía a punto. Podía haber terminado con él ahí mismo. Todavía no lo hemos doblegado. Paciencia. No, ya he esperado bastante. Batman morirá esta noche. ¿Por qué lo odias tanto? No lo entenderías. Pronto te vengarás. Esta será su última noche. Tenlo por seguro. ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvierais vuestras rencillas. Me he fraguado muchos enemigos. Ja bosgarren han dagoen. Funciona. Veo 5 registros de identidad dentro de la instalación. Esperemos que sigan con vida. La unidad de Rattlers lo tiene todo en el muelle de carga, enviando 2 Diamondbacks. Estoy vigilando. Vale, caca. Eres viejo, eres predecible, y no tenías ninguna oportunidad.
detén, murciélago. No me vas a encontrar hasta que yo quiera. La única forma de rescatar al trabajador es tirar abajo la pared. Tengo que meter el Batmóvil en el complejo. ¿Ves ese pico en el router interno? No te preocupes, no es nada, un simple fallo. Así que ya he empezado. Fase 1 en marcha. Sí, gracias a Dios. Lo siento por esos desgraciados que llevan semanas encerrados. Ya, nosotros hemos tenido suerte, ¿eh? Silencio, otro pico de presión. Dile a alguien que lo solucione. Grupo 5, un pico en vuestra ubicación. Abrid la ventilación y aliviad la refrigeración. Bien, ahora a trabajar y en silencio. No quisiera saltar por los aires por culpa de vuestro despiste. Sí, señor. Antes debo abrir la entrada de la fábrica. Entonces podré meter el coche. Necesito abrir la entrada de la fábrica antes de meter el Batmóvil. Falta poco, puedo sentirlo. Dentro de poco el mundo entero sabrá lo que hacemos. Mucho ojo a ese manómetro, no quiero ninguna subida brusca. Si no se hubieran cargado a los técnicos, no tendríamos que hacer nada de esto. Presión normalizada en el sector 10. Me contrataron como asesino, no para trabajar en una planta química. Otro pico de presión en el sector 12. ¡Eh, Batman está aquí! ¡Nos está vigilando! ¡Lo sé!
Oráculo, ha caído uno de los trabajadores. Mierda. Hay que detenerlos. Escucha. He accedido a la red de comunicaciones de la milicia. Ya podrás oír todas las transmisiones del canal principal. Gracias, Oráculo. Sé cómo meter el Batmóvil en el complejo. Pagarán por esto. Todos ellos. La puerta está abierta. A por el coche. Puerta principal abierta. Preparaos, que va para allá un tanque de $1.000 millones. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. Hay que reconocer que son optimistas. Con el cañón de 60 milímetros puedes penetrar su blindaje, pero necesitarás varios impactos directos para destruirlos. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. ¿Qué cojones? Comisario, ¿cómo lo hace? Es Batman, muchachos. Yo ya ni pregunto. A través de la protección, como había dicho. Busca rehenes. Mantener las comunicaciones de radio no imprescindibles al mínimo. Estará a la escucha. ¿Estás escuchando, verdad, Batman? Escucha esto entonces. A todas las unidades de Gotham. La Operación Salvador ha comenzado. Cada uno tiene un papel que cumplir. Todos lo conocemos. Proceded y cerrad esta condenada ciudad. En 1 hora quiero ver nuestras manos estrangulando a Gotham.
traer el coche a esta zona. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo.
ayuda por aquí? Desátame, por favor. Vas a sacarme de aquí, ¿no? ¡Batman! ¡Ayúdame! Has venido, menos mal. ¡Estamos dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Dispersaos! No dejéis de apuntarle. Si hace siquiera un amago de abandonar la habitación, abrid fuego. Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago, es una artimaña. Su coraza es más fuerte ahí. Apuntad primero a los hombros, son su punto débil. Luego disparad a las partes donde se juntan las placas. ¡Por favor! ¿Has dicho algo? No le metas en esto. Siempre defendiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. ¡Qué predecible! Por eso vamos a ganar. Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Sabemos cómo piensas. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí. Te preguntarás, ¿quién puñetas es este tío? No. Solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto, la idea es matarte. Aunque primero te haremos sufrir. Tenemos el objetivo. Da la orden y termino con esto ya. Gotham será nuestra. No lo comprendes. ¡No des ni un paso más! Segundas oportunidades. Vas a lamentarlo. Ya estás a salvo. No tienes ni idea, Batman. El espantapájaros, él... Pues cálmate y cuéntame lo que sepas. Llevan horas en la planta. Han traído camiones, armas, soldados, materiales peligrosos. Saben muy bien lo que hacen. Ha producido una cantidad enorme de su toxina. Mal. Muy mal. La nube de gas podría llegar a cubrir toda la costa este. ¿Y el espantapájaros? No lo sé. Solo sé que su plan sigue adelante y que tiene un puto ejército a sus órdenes. Estamos jodidos, Batman. Lo detendré. Pero primero te sacaré de aquí. Espera en el Batmóvil. ¿Has dado con Crane? Todavía no. Es aún peor. ¿Cuánto peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina. Llévate a los tuyos. Id a la comisaría y encerraos. Y no salgáis. Sacaré a mis hombres de las calles, pero yo no me muevo. Envíame a los que encuentres. Jim, es muy peligroso. Tú lo detendrás. Sé que lo harás.
Te llevaré de vuelta con el comisario Gordon. ¿Por qué les avisé, Batman? ¿Por qué dar a esos refugiados aterrados tiempo para escapar? No lo sé. Amo Bruce, hay tanques de la milicia por toda la ciudad. Se han hecho con Gotham. No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane. Gran trabajo. Sabía que no nos fallarías. Aún no he terminado, Jet. Voy a volver a por los demás.
Unidad Aérea C. Quiero la carga armada y a punto. Su ejército no pondrá los pies en esta ciudad. Evacuación en 20 minutos. La unidad de Rattler lo tiene todo en el muelle de carga, enviando 2 Diamondbacks. Apenas rozan al objetivo Alfa, señor. Su capacidad ofensiva es mayor de la esperada. No para quieto. Joder, se han cargado los tanques. No te preocupes, tenemos planes. Ya, pero no aquí, no en este momento. Podría venir y darnos una paliza. Que venga, no me da miedo. Se cree que es todo un machote, pero no lo es. Va a ser historia. ¿Y qué hacemos ahora? Esperar. ¿A qué? Órdenes. Aquí estamos demasiado expuestos. Nos atrapará uno a uno como a los demás. Tío, espero vivir lo suficiente como para ver la fase 2. No le tengo miedo, con tal que os diga. Te digo que viene. ¡Vamos, embiste! Te voy a...
gas es tóxico. Debo desconectarlo. Ya van 2 trabajadores muertos. Debería haber detenido esto. Batman, escucha. He hablado con Robin y creo que deberías dejar que te ayude. Te enfrentas a todo un ejército. Tiene razón, Bruce. La ciudad nos necesita a los dos. Puedo ocuparme, Robin. Ya te he dicho lo que tienes que hacer. Hazlo. Puede esperar. No, no puede. Ya sabes lo que hay en juego. Necesito que te centres, o las cosas se pondrán feas. Muy feas. No deberías ser tan duro con Tim. Solo quiere ayudar. No dejes que tus sentimientos por él nublen tu juicio. ¿Crees que quiero que salga ahí fuera? Preferiría que se quedara al margen, pero quizá pueda ayudarte. Si Robin no salva a esa gente, las consecuencias serán tan peligrosas como la bomba del espantapájaros.
Venga ya.
Ya hay 3 bajas. Esos animales lo pagarán caro. Los detendremos. Siempre lo hacemos, ¿no? Si quiero llegar al trabajador, he de mover el ascensor como sea. Fuerzas de tierra, Founders Island es nuestra. Las torres y los puntos de control están en completo funcionamiento. Quiero unidades de ataque en Miagani ya. Y drones que patrullen cada puto callejón. Si quiero llegar al trabajador, he de mover el ascensor como sea.
Ese, hostia. Si quiero llegar al trabajador, he de mover el ascensor como sea. Me cago en... Ese, hostia. A ver. Veréis ahí, tengo que enganchar. Si quiero llegar al trabajador, he de Ya, mover ya, el Badaki, ascensor como hostia. A ver.
Batem per un reconeixement. ascensor ya no sube más. El ascensor ya no sube más. No es buena idea dejar caer el ascensor mientras siga encima. Debo encontrar el modo de entrar en el ascensor para llegar hasta el trabajador.
ascensor ya no sube más. No es buena idea dejar caer el ascensor conmigo. No puedo marcharme sin el técnico. Debería hablar con el técnico si quiero encontrar al espantapájaros. Ten cuidado, estos compuestos son peligrosos. Ya no falta mucho. Cuando me den la orden, evitaré las letras. Basta de obras, tenemos faena. No puedo marcharme sin el técnico. Debería hablar con el técnico si quiero encontrar al espantapájaros. Espero que la fase 2 valga la pena. Me duele la espalda. No puedo marcharme sin el técnico. Ya. Debería hablar con el técnico si quiero encontrar al espantapájaros. Ten cuidado, estos compuestos son peligrosos.
de holgazanear, que tenemos faena. ¡Batman, atacad! Yo me largo de aquí. Arriba, tío, vamos. No puedo marcharme sin el técnico. Debería hablar con el técnico si quiero encontrar a espantapájaros. No puedo marcharme sin el técnico. Respira. Cálmate. Tarde. Estamos muertos. ¿Sabes lo de esa bomba, no? ¿Dónde está? Oí que estaba en la cámara central de mezclado. ¿Sabes lo que significa? Se prepara para liberar su toxina. He visto lo que le hace a la gente. Como liberen el gas, se desatará el caos. No dejaré que lo haga. Voy a sacarte de aquí. Ve al ascensor. Jim, he rescatado al segundo trabajador. Voy hacia ahí. ¿Y el espantapájaros? Está en la cámara central de mezclado. En cuanto los técnicos estén a salvo, iré a por él. ¿Es tan malo como parece? Peor, Jim. Pero lo detendré. Te doy mi palabra. Antes de eso, será mejor que me reúna con el técnico en el ascensor. ¡No! Estamos atrapados. El ascensor es la única salida y está para el arrastre. ¿Cómo cojones ha bajado si no funciona el ascensor? No es buena idea dejar caer el ascensor conmigo aún dentro. Alfred. Lo he visto, señor. El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto. Fuerza no letal desactivada. Pues vamos entonces, héroe. Veamos si puedes seguirme. ¿Qué te pasa? ¿Te fallan los reflejos? Igual deberías rendirte. Bien, Ethan. No quería que esto terminase así, Batman. Esperaba que ofrecieses más resistencia.
Alfred. Lo he visto, señor. El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto. Fuerza no letal desactivada. Pues vamos entonces, héroe. Veamos si puedes seguirme. ¿Has notado esa? Era la primera de muchas. A ver. ¡Venga, vamos! ¡Empléate a fondo! ¿Qué te pasa? ¿Te fallan los reflejos? Igual deberías rendirte. Salir del Batmóvil sería un... Pigútara.